Hola chicos, estamos en una sesión más de su materia de seguridad social y última sesión. Aquí vamos a ver el día de hoy dos leyes también que hablan de la seguridad social, nada más que la primera es exclusiva para los del apartado B del artículo 123 constitucional referente a la administración pública. Posteriormente veremos la ley especial para las fuerzas mexicanas. Sí, déjenme compartirles el material para ver en sí la estructura, contenido de ambas leyes. Vamos a hacerlo lo más sintético posible, ya que están un poquito amplias. Sin embargo, la ley del ISSSTE tiene alguna similitud a la ley del Seguro Social, ya que esta fue precisamente modificada en el 2007, que fue una modificación amplia, precisamente para quedar algo similar o parecido a lo que es la ley del Seguro Social. Sí, vamos a ver que dentro de la ley del ISSSTE existe también el régimen obligatorio y régimen voluntario. Ok, entonces como les dije, vamos a ver la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, la que ustedes han escuchado por ahí con sus siglas ISSSTE, y la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el famoso ISFAM, que es especial, como aquí lo dice, para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ya sea de trabajadores activos, jubilados, pensionados o derechohabientes de los mismos trabajadores de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Iniciamos con la ley del ISSSTE. Esta aparece en 1959 cuando se transforma precisamente el artículo 123 constitucional, y dentro del apartado B se menciona que debe de estar precisamente la garantía de esa seguridad social exclusivo para los trabajadores del Estado. Igualmente se habla de que debe de existir un estatuto jurídico de la Federación de Sindicatos, precisamente para darle todo ese apoyo a los trabajadores exclusivos de lo que es la administración pública. Aparece con el presidente Adolfo López Mateo, sí, cuando anuncia precisamente la creación y la iniciativa de ley para ese Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ¿Sí? Fue aprobada en 1959. ¿Sí? Estaba lo que era la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro, que pues se transforma y se da origen al famoso ISSSTE, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. La ley del ISSSTE se constituía como la primera en cuestiones de seguridad social de forma integral, ya que aquí se va a hablar de lo que son las prestaciones médicas, sociales y culturales, que son obligación por parte de la administración pública proporcionar a sus trabajadores dentro de los diferentes poderes. Es decir, hablamos desde el poder ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, que es el Congreso, y el judicial, lo que es algunas de las instituciones que conforman la administración pública. ¿Sí? ¿Qué se incluye en esta ley? Se incluyen pues los seguros de enfermedades, de accidentes de trabajo, de seguros para su familia, de los derechohabientes. Se habla de seguros y prestaciones establecidos en seguridad social, en cuestiones de los trabajadores que están al servicio del Estado. Se habla de que deben de proporcionárseles créditos para mejorar, adquirir o construir sus viviendas. La ley del ISSSTE, que es la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De aquí en adelante ustedes solamente vamos ahora sí a nombrarla como ley del ISSSTE. Data del 2007, la actualizada, ¿sí? Va sufriendo modificaciones, sin embargo, en el 2007 fue la mayor modificación que se le hizo a esta ley.
ya que hubo una regulación amplia en las cuestiones de las pensiones, ya que en 1997 hubo una modificación completa a lo que fue la ley del Seguro Social, incluyéndose en el apartado de las pensiones. Entonces, en el 2007 se hace esta modificación amplia a la estructura de la ley del ISSSTE para que aquellos trabajadores que estuvieran primeramente en la administración pública y pasaran ahora sí, a las empresas particulares, no perdieran sus aportaciones, así como sus derechos ya adquiridos, y se les fueran unificados en una sola cuenta. Igualmente, si eras trabajador de empresas particulares y pasabas a la administración pública, pues que se te reconociera todas tus aportaciones, todos tus derechos que tenías en las empresas particulares al momento de pasar a la administración pública. Para poder conseguir, digamos, que el estatus perfecto de esta ley del ISSSTE, se crean dentro de esta misma ley del ISSSTE unos artículos transitorios con sus propios reglamentos donde se habla que va a existir diferentes formas de pensión. Y ahí se menciona precisamente cómo va a elegir el trabajador, cuáles van a ser las opciones y qué va a suceder cuando se cambie el estatus de trabajador de la administración pública a trabajador de una empresa particular. Características de esta ley. La propia ley del ISSSTE nos habla cuáles es sus características. Nos dice que es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República. Se aplicará a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, pensionados y familiares derechohabientes de los diferentes poderes. Yo les mencionaba que va desde el presidente hasta los municipios. Los gobiernos de las demás entidades federativas de la República, los poderes legislativos y judiciales locales, las administraciones públicas, municipales y sus trabajadores. En aquellos casos en que celebren convenios con el Instituto en los términos de esta ley, se tendrá que hacer esa explicación explícita de que son trabajadores de la administración pública, más sin embargo celebran algún tipo de convenio con alguna otra institución de seguridad social para darle esa prestación de seguridad social a sus trabajadores. ¿Cuál es la estructura de la ley del ISSSTE? Tiene 5 títulos con sus correspondientes capítulos, secciones. También se habla dentro de esta estructura de lo que son disposiciones generales, del régimen obligatorio, de qué tipos de seguros está dentro del régimen obligatorio, el financiamiento, las prestaciones en especie, las prestaciones médicas, las aportaciones tanto de lo que es gobierno, de lo que son las entidades y de lo que serían los propios trabajadores. Sí, se habla también del famoso apartado de transitorios, donde se especifica varios artículos transitorios y en cada uno de ellos se habla precisamente de la transición que estaban de los trabajadores cotizados antes de esta ley del 2007, qué pasaba con sus cotizaciones, igualmente con sus aportaciones para sus pensiones durante la transición para esta nueva ley y su entrada en vigencia para su pensión, aquellos que estaban próximos a pensionarse o de aquellos que todavía les faltaban algunos años de servicio, ¿sí? Y cierta edad, porque se habla de una variedad de tablitas, si ustedes quieren considerarlo así, es decir, esas tablas consideran de la entrada en vigencia, que es 2007 de esta ley, y consecutivamente hasta unificarse lo que serían los años de servicio o digamos que la edad máxima o mínima para pensionarse dentro de las ramas que existen también aquí, que es de vejez, de cesantía o lo que sería de retiro anticipado por cuestiones de enfermedades
profesionales. Igualmente se habla dentro de la estructura de la ley del ISSSTE de lo que son las prestaciones para los derechohabientes familiares de los asegurados. ¿Sí? Entonces, aquí está a grandes rasgos lo que es la estructura de la ley del ISSSTE. ¿Sí? Dentro del artículo, del título tercero, se habla del régimen voluntario. También existe un régimen voluntario dentro de la ley del ISSSTE. Igualmente se ven las funciones del ISSSTE, cuáles van a ser el financiamiento, cómo está integrado el órgano del ISSSTE. Y finalmente les dije, hay un título quinto que es de la prescripción de sanciones, de responsabilidades del propio instituto y de los famosos transitorios que son varios y en los cuales se habla mayormente de las pensiones. Dentro de la ley del ISSSTE se dice que la seguridad social de los trabajadores comprende el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros de salud que comprenden la atención médica preventiva, médica curativa y de maternidad, y la rehabilitación física y mental. Se habla del seguro de riesgos de trabajo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de invalidez y vida. Estos son los 4 seguros que establece el régimen obligatorio dentro de la ley del ISSSTE. El artículo 4 nos dice: se establece con carácter obligatorio las siguientes prestaciones y servicios. ¿Sí? Aquí ya no hablamos que es un seguro, sino son prestaciones y servicios a los cuales tienen beneficio los trabajadores de la administración pública. Entre ellos son préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda. ¿Sí? ¿De qué forma? Pues en adquisición en propiedad de terrenos, casas habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas, así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Se habla en la fracción 2 de este artículo 4 que tienen el derecho a solicitar préstamos personales, ya sea ordinarios, especiales, para adquisición de bienes de consumo duradero y extraordinarios para damnificados por desastres naturales. En la fracción 3 se habla de servicios sociales consistentes en programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para el hogar, servicios turísticos, servicios funerarios y servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil. Como vemos, es otra prestación que tienen derecho los trabajadores de la administración pública dependiendo de sus posibilidades, dependiendo de lo que ellos requieran, entonces se les puede apoyar en otros sectores y servicios o prestaciones. Hablamos de servicios culturales. Como aquí dice, servicios culturales. ¿A qué se refiere? Pues a los programas culturales, programas educativos y de capacitación, atención a jubilados, pensionados y discapacitados y programas de fomento deportivo. La administración de estos seguros, prestaciones y servicios establecidos en esta ley del ISSSTE se van a ver revisados por el pensionista, ¿sí? Así como sus delegaciones y demás órganos desconcentrados. Estarán a cargo de este organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Es un organismo autónomo independiente, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Este va a ser el organismo o instituto el que se va a encargar de ofrecer toda la prestación de seguridad social, culturales, así como servicios establecidos en la ley del ISSSTE. La reforma afecta la estructura de seguros y prestaciones de la ley vigente para tratar de equipararlos a la ley del Seguro Social. ¿De qué reforma? 2007, que es la más amplia que se le ha dado a la ley del ISSSTE.
En el nuevo régimen obligatorio pasa de 21 seguros de ley a 4 seguros, los que ya vimos, de salud, riesgos de trabajo, de retiro, de invalidez civil, más las prestaciones y servicios, prestaciones de tipo culturales, sociales, así como aquellos préstamos hipotecarios o de algún tipo de financiamiento para la vivienda. Pero veamos esa modificación amplia en cuestiones de las pensiones, porque son varios artículos transitorios. Voy a tratar de simplificarlo mediante unas tablas señalando cómo fue esa modificación gradual a partir del 2007 y hasta qué año termina esa modificación en cuanto a las pensiones que reciben los trabajadores de la administración pública por parte del ISSSTE. Dice, en el caso de pensiones, se migra de un sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales. ¿Qué sucede? Anteriormente era un reparto, digamos, de forma general. Ahora pasa a existir cuentas individuales que también las va a administrar las famosas AFORES, ¿sí? Esas administradoras de fondos de retiros. Así como existen AFORES para los derechohabientes de la ley del IMSS, aquí también se habla de AFORES para los derechohabientes de la ley del ISSSTE. En este sistema será obligatorio para los trabajadores de nuevo ingreso este sistema de pensiones. Estos abrirán una cuenta individual en la cual se depositarán todas las cuotas y aportaciones para el retiro. Su pensión será igual al monto de todas las cotizaciones del gobierno y del propio trabajador que se hagan a su cuenta individual durante su vida laboral, más el rendimiento que éstas generen, menos las comisiones que les cobre por el manejo de cuentas. Los trabajadores en activo tendrán dos opciones de transición de esta ley modificada en el 2007. Es decir, les van a dar la opción dependiendo de ciertas reglas. Te quedas como estabas cotizando con la ley anterior o vas a optar por la nueva ley de transición. En el primer caso, se contempla que los requerimientos para el retiro de los trabajadores que elijan permanecer dentro del viejo sistema se incrementen gradualmente hasta alcanzar parámetros equiparables al nuevo sistema, es decir, hasta que estén en la misma equidad e igualdad. Esos requerimientos se aplican a la actual pensión por jubilación y a la pensión por edad y tiempo de servicio. En la pensión por jubilación, al entrar en vigor la ley, se mantiene la edad mínima de jubilación fijada en la ley. 50 años trabajadores y 40 años trabajadoras. Aquí sí se diferencia la edad para jubilar o pensionarse a los trabajadores de la administración pública, dependiendo si eres mujer o si eres hombre. Son diferentes edades, dependiendo del sexo. Nos dice que la edad va aumentando con los años de vigencia de la nueva ley, hasta estabilizarse en 65 años trabajadores y 63 años trabajadores. Esto va a ser hasta el año 2035, de acuerdo a los transitorios de esta nueva ley del ISSSTE. Aquí vemos precisamente esa tabla de la que hablábamos. A la entrada en vigor de la ley del 2007, ¿cómo quedas tu pensión para jubilarte? ¿A qué edad? Trabajadores y trabajadoras. Es lo que yo les digo, de forma gradual va a llegar hasta un tope que va a ser en este caso 65 años para hombres, 63 para mujeres trabajadoras. En el caso de la pensión por edad y tiempo de servicios, se respeta la edad mínima para acceder a esta pensión, que son 55 años, que se irán aumentando gradualmente hasta quedar en 65 años, que esto fue en el año 2015. Y ahí vemos de qué forma, a partir del 2007 que entraba en vigencia esta ley, se iba modificando año con año la edad para pensión
por tiempo de servicios. Ustedes han escuchado frecuentemente que dice, es que tú trabajas en la administración pública después de 25 años de servicios, de 30 años de servicio, pues ya te puedes jubilar. También se incrementarán gradualmente las contribuciones hasta alcanzar el nuevo sistema partiendo del 3.5% que estaba en la ley antes del 2007 hasta entrada en vigor de esta 2007, que tendremos que llegar al 6.125, que esto ya fue hasta el año 2011 y que sigue vigente. Finalmente, se establece un salario regulador al entrar en vigor la ley. La pensión se otorgará como un porcentaje del salario del último año de cotización, como la ley vigente, hasta alcanzar en 2010 el promedio de los últimos 5 años para el cálculo de la pensión. Aquí hay que manejar todo un procedimiento para sacar esta cuenta. Sin embargo, a la fecha, como vemos, en la entrada en vigor 2007 al 2010, se alcanzó ese promedio. Entonces, a la fecha, seguimos con ese último, los 5 últimos años de promedios para el cálculo de tu pensión. El artículo 17 de la ley del ISSSTE nos dice cómo van a cotizar estos trabajadores de la administración pública. Dice que su sueldo básico se tomará en cuenta para los efectos de esta ley. Será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado. Aquí, en la ley del ISSSTE se habla de un sueldo básico. En la ley del IMSS se habla de un salario diario, cuota diaria, más la integración de tus prestaciones. Dicen, las cuotas y aportaciones establecidas en esta ley se efectuarán sobre el sueldo básico, estableciéndose como límite inferior un salario mínimo y como límite superior el equivalente a 10 veces de dicho salario mínimo. ¿Sí? Recuerden ustedes que en la ley del Seguro Social hablábamos de un tope salarial de 25 salarios para cotizar dentro de las diferentes ramas del Seguro Social. Es decir, para que yo, patrón, pague tus prestaciones de seguridad social, aunque ganes más de 25 salarios mínimos, tu tope va a ser para pagar esos 25 salarios. Entonces, aquí, dentro de la administración pública, se habla precisamente de ese salario básico que no puede ser menor a un mínimo y como tope tenemos solamente 10 salarios mínimos para hacer el pago de esas cuotas y aportaciones establecidas en esta ley. Será el propio sueldo básico hasta el límite superior equivalente a 10 veces el salario mínimo del DF el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida establecidos por esta ley. Entonces, este es el tope salarial para lo que serían los trabajadores de la administración pública en cuanto a las cotizaciones para lo que son los beneficios en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida establecidos por la ley del ISSSTE. Veamos un artículo transitorio que es de suma importancia, es el artículo transitorio 10. Aquí se habla precisamente de lo que son ese sueldo básico, de cómo se va a establecer los años de servicio, ¿sí? Y cómo vas a obtener, en qué porcentaje tu pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, ¿sí? Es un sueldo básico, lo comenté, con un porcentaje de promedio de acuerdo a ese sueldo básico, ¿sí? Y nos dice, los trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y 15 años o más de cotizaciones al instituto tendrán derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, equivalente a un porcentaje del promedio sueldo básico de su último año de servicios, que se define en la fracción 4 de este artículo transitorio. De conformidad con la siguiente tabla, ahí vemos que iniciamos con 15 años de servicio y terminamos con 29 años de servicio. Y vemos que iniciamos desde un 50% y terminamos con un 95%. Ahí va de forma gradual, dependiendo de los años de servicio y de qué porcentaje te van a otorgar. Pasamos ahora a la ley del Instituto de Seguridad Social,
para las Fuerzas Armadas Mexicanas, conocido como ISFAN. Fue publicado la última reforma en 2003, ya que anteriormente había antecedentes de diferentes leyes que eran para la pensión, prestaciones, seguridad exclusiva de las Fuerzas Armadas Mexicanas. ¿Sí? El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas también es un organismo público descentralizado federal con personalidad jurídica y patrimonio propio con domicilio actualmente en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las funciones de este instituto, del ISFAN? Otorgar las prestaciones y administrar los servicios a su cargo. Administrar su patrimonio. Administrar los fondos que reciba con un destino específico, aplicándolos a los fines previstos en esta misma ley del ISFAN. Administrar los recursos del Fondo de la Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, a fin de obtener crédito barato y suficiente para adquisición de propiedades y habitaciones cómodas e higiénicas, incluyendo las sujetas al régimen de condominio. La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones y el pago de pasivos contraídos por estos conceptos, es decir, de casa-habitación. También dentro de sus funciones están coordinar y financiar con recursos del Fondo de la Vivienda programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Quizás ustedes dentro de algunas noticias han escuchado que hay unidades habitacionales exclusivas para los trabajadores militares, ¿sí? Es por eso que también tiene que tener esa administración y coordinación para hacer la construcción de estas viviendas. Adquirir todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus cometidos. Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones especiales de esta ley. Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requiera el servicio. Organizar sus dependencias y fijar la estructura y funcionamiento de los mismos. Expedir el estatuto orgánico, manuales, normas y procedimientos interiores para la debida prestación de los servicios para su organización interna. Difundir conocimientos y orientaciones sobre prácticas de previsión social y las demás que establezcan estas leyes y sus reglamentos. Quizás ustedes al acudir a algún hospital privado han escuchado que ahí se da atención a lo que son los trabajadores del Ejército, Fuerza Armada, Fuerza Aérea y Armada. ¿Por qué? Porque este instituto, el ISFAN, hace convenios con dependencias privadas, hospitales privados de prestaciones sociales de seguridad social hacia sus trabajadores para recibir esa atención médica y especializada exclusiva para estos trabajadores. El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ISFAN, tiene como misión proporcionar prestaciones de carácter social, económico y de salud a los militares en activo, situación de retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios, con un alto grado de calidad y conforme a las normas legales vigentes. Vamos a ver algunos de los términos de forma general que se manejan dentro de esta ley del ISFAN. ¿Por qué digo de manera general? Porque más adelante vamos a ver algunos artículos o algunos puntos finos de esta ley y vamos a ver que nos habla de algunos de estos términos. ¿Para qué? Para no hablar de toda la estructura que tiene el ISFAN y ver cada uno de los artículos, digamos, más importantes, sino que vamos a ver dentro de la ley de ISFAN de que nos menciona. Nos dice, militar en situación de retiro. ¿Quiénes son? Pues los miembros de las Fuerzas Armadas que causan baja del activo y alta en situación de retiro, con derecho a percibir haber de retiro.
Como se dan cuenta, hay muchos términos que quizás ustedes no habían escuchado, mas sin embargo vamos a ir viendo cada uno de estos términos. Dice, militar en situación de retiro sin derecho a haber de retiro. ¿Quiénes son? Pues los miembros de las Fuerzas Armadas que causen baja del activo y en alta en situación de retiro con 5 o más años de servicios efectivos sin llegar a 20. Como ven, también tienen ciertos topes para retiro y recibir los beneficios de esta ley de ISFAN. La hoja de trabajo, que es en donde la Dirección General de Seguridad Social Militar valida los derechos del personal militar para que sean registrados ante el ISFAN, así como para asentar la afiliación de los derechohabientes y nombramientos de sus beneficiarios. Es de suma importancia ya que existen cambios en sus vidas, como puede ser el enlace matrimonial, el nacimiento de hijos, la mayoría de edad de sus hijos. ¿Por qué? Porque es el control que van a llevar el ISFAN para tener actualizada la base de información de sus miembros, así como de sus derechohabientes familiares de estos trabajadores del ISFAN. Afiliación. Es el registro de los datos del militar y sus derechohabientes para la obtención de las prestaciones y beneficios a que tienen derecho. Reafiliación. Acto mediante el cual el militar que pasa a situación de retiro por haber ese retiro actualiza su situación y a sus derechohabientes ante el ISFAN para la obtención de los beneficios correspondientes. Derechohabientes, ¿quiénes son? Pues los familiares en línea directa que dependan económicamente del militar, que puede ser la esposa, esposo, concubina, concubinario, hijos, madre, padre y en algunos casos hermanos, y que tienen derecho a los beneficios estipulados en la ley del ISFAN. Aquí cabe hacer el siguiente señalamiento. Dentro de la ley del ISFAN se habla de la esposa, esposo o de la persona con quien vive el derechohabiente. En ningún momento se señala la palabra de concubina o concubino, mas sin embargo le damos por analogía ese término, ya que en materia civil sabemos que la persona que cohabita en unión libre con su pareja se le llama concubina o concubino. Beneficiario. Persona en cuyo favor se ha designado un beneficio económico por voluntad y expresada por el militar, independientemente del parentesco que guarde con él. Cónyuge superstite. Quizás este término lo han escuchado ustedes en materia civil y precisamente así como se maneja en materia civil, dentro de lo que es la ley del ISFAN, se dice que es aquella persona, esposo o esposa, que se encuentra legalmente registrada como derechohabiente del militar y por lo tanto va a recibir el beneficio de esta ley del ISFAN. Prestación. Servicio o ayuda que ofrece el ISFAN a militares en activo, en situación de retiro, derechohabientes, pensionistas y beneficiarios. Compensación. Es la prestación económica que tienen derecho los militares que causen baja en el activo, en una sola exhibición que cuenten con 5 años o más sin llegar a 20 en los términos y condiciones que fije la propia ley de ISFAN. Pensión. Es la prestación económica vitalicia que tienen derecho los familiares del militar fallecido en activo o situación de retiro, siempre que en este último caso se les haya concedido haber de retiro o no hayan cobrado la compensación acordada. La declaración de procedencia de retiro. Este es el documento que le expide al militar la Secretaría de Origen para el trámite de retiro a fin de que la Junta Directiva determine sobre la procedencia, naturaleza y monto del beneficio, el cual es provisional al inicio del trámite administrativo y definitivo a su término. Haber. ¿Qué es el haber? Es la percepción base que se establece en el tabulador que expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El sobrehaber, remuneración adicional que se cubre al personal militar en activo en atención al incremento en el costo de la vida o insalubridad del lugar donde preste sus servicios. El haber de retiro, prestación económica vitalicia a que tienen derecho los militares retirados en los casos y condiciones que fije la propia ley del ISFAM. Fondo de vivienda militar, prestación económica que tiene como finalidad atender las necesidades de habitación del militar. Se integra con las aportaciones que hace el gobierno federal del 5% de los haberes y de las asignaciones cuando se tengan, y seguro de vida militar. Prestación económica que se otorga a los beneficiarios nombrados por el militar cuando fallece o cobrado por el militar como prestación de retiro por inutilidad en primer o segunda categoría. Seguro de vida potestativo. Prestación económica que se otorga a los beneficiarios designados por el fallecimiento del militar con licencia especial o con compensación y que se haya acogido al régimen potestativo. Seguro institucional. Prestación económica que se otorga a los beneficiarios de los militares que desempeñaban cargos de funcionarios. Seguro colectivo de retiro, el SECOE. Prestación económica que se otorga por una sola vez a los militares que pasan a situación de retiro y que hayan cumplido 20 años o más de servicios efectivos. Servicio médico subrogado. Aquí yo les comenté que el ISFAM tiene la posibilidad de realizar convenios con instituciones privadas o con algunas otras instituciones de seguridad social para que mediante esos convenios les faciliten la prestación médica a sus asegurados o beneficiarios. Por eso es que les comentaba que algunos hospitales de altas especialidades atienden de forma subrogada, como aquí le dice, a militares o personal del ejército. ¿Por qué? Porque existe ese convenio firmado por parte del ISFAM con esas instituciones privadas para el otorgamiento de esta prestación de seguridad social. Nos vamos ahora al artículo 154 y es donde se habla precisamente de esos convenios. Dice, se faculta al Instituto para celebrar convenios con las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina, así como de los institutos de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado y mexicano del Seguro Social, es decir, con el ISSSTE y con el IMSS. A efecto de prestar el servicio médico subrogado que comprenderá asistencia médica, quirúrgica, obstétrica, farmacéutica, hospitalaria, así como los aparatos de prótesis y ortopedia que sean necesarios. Nos dice el artículo 155, el instituto de conformidad con sus posibilidades presupuestales establecerá farmacias o contratará para vender sin lucro alguno a los militares y familiares afiliados, medicamentos y artículos conexos. Vamos a ver que dentro de la ley del ISFAM se establece que se tiene que otorgar prestaciones a aquel personal de retiro. Actualmente México contempla una casa tipo de retiro para aquellos militares ya en edad de vejez, los cuales quieran vivir solos o con su pareja dentro de esta casa tipo de retiro con todas las prestaciones, con todos los servicios. Se habla de que se les brinda la prestación de servicios funerarios, de apoyos funerarios, de criptas, de inhumaciones, tienen sus propios espacios para los militares o los familiares de estos militares que quieran ese espacio para inhumar el cuerpo.
tienen sus propias, como los mencionamos ya, casa habitación, sus propios áreas residenciales, habitacionales para los militares. Entonces, como vemos, a estos trabajadores militares se les da bastante apoyo en todos los ámbitos. Veamos cuáles son las prestaciones que se otorgan dentro de la ley del ISFAM. Nos remitimos al artículo 18 y nos habla cuáles son las prestaciones que se otorgan. Y hay que señalar que la ley de ISFAM no menciona ningún tipo de régimen, ni obligatorio ni voluntario. Aquí no se está hablando de que exista un régimen obligatorio o voluntario. Se dice que esta prestación se va a otorgar, como ya lo vimos al inicio de esta ley, a los trabajadores de la Armada, del Ejército y de la Marina. Es exclusivamente para ellos y sus beneficiarios. Entonces, vemos qué tipos de prestaciones reciben. Y nos dice el haber de retiro. Ven cómo ahora ya vimos a qué conceptos se referían, de qué estábamos hablando, qué términos. Ahora sí, conociéndolos ya con anticipación, vemos entonces estas prestaciones, el haber de retiro, la pensión, la compensación, pagas de defunción, ayuda para gastos de sepelio, fondos de trabajo, fondos de ahorro, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, venta de casa y departamentos, ocupación temporal de casas y departamentos mediante cuotas de recuperación, préstamos hipotecarios y a corto plazo, tiendas, granjas, centros de servicio, servicios turísticos, casas de hogar para retirados y centros de bienestar infantil, así como también van a otorgar becas. Continuamos. Servicios funerarios, becas y créditos de capacitación científica y tecnológica, centros de capacitación, desarrollo y superación para derechohabientes, centros deportivos y de recreo, orientación social, servicio médico integral, farmacias económicas, vivienda, beca de manutención, beca escolar y beca especial. Junto con todas estas prestaciones que otorga el ISFAM, se crea o existe el famoso Banejército. Es el banco especial para el personal del ejército o personal militar. Si ustedes han escuchado por ahí, el Banejército es ahora sí exclusivo para trabajadores del ejército mexicano, del aéreo o militar. Y para sus familiares, entonces, Banejército es quien va precisamente a ser el organismo o banco o institución que va a otorgar las pensiones, los haberes, las compensaciones, quien va a manejar los créditos hipotecarios, esos créditos que les vayan a otorgar. Entonces, mediante Banejército, el ISFAM es quien hace la entrega de algunos de estos prestaciones sociales que se encuentran dentro del artículo 18 de la ley de ISFAM. Como les dije, Banejército y cuál es su relación con ISFAM. Junto con esto debemos incluir que Banejército se caracteriza por ser una compañía a la que acuden prácticamente todas las organizaciones del ejército a fin de solventar todos los riesgos en los que pudieran ver sometidos, ¿sí? Y es uno de los principios que se han tomado por parte del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, a fin de poderse convertir en un sostén, así como volverse en la institución que les dará una atención especializada a todos estos usuarios. Por todo esto es que Banejército, a través del ISFAM, trabaja con la intención de proteger y salvaguardar el futuro de todos aquellos militares, así como de sus familias. Por esta razón es que se dan los programas conocidos como Crédito Hipotecario ISFAM, Convenio ISFAM y Pensiones ISFAM. ¿Sale? Entonces, como ven aquí, la ley de ISFAM tiene su propio organismo para otorgar lo que son sus créditos, sus convenios, sus pensiones, para darle esas prestaciones a sus trabajadores exclusivos que son del Ejército, la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea. Finalmente, concluimos con este cuadro. Espero que esté un poquito visible, ya que aquí se habla de forma general y en resumen quiénes son los sujetos
del ISFAN. Como dijimos, Fuerzas Armadas, Fuerzas Aéreas, el Ejército. ¿Qué derechos y obligaciones se incluyen en el ISFAN? Ya lo vimos dentro del artículo 18, todas las prestaciones que van a recibir, toda la inmensidad de fracciones que tienen. ¿Quiénes van a ser sujetos beneficiarios? Pues van a ser los propios militares en activo, pensionados, sus familiares derechohabientes. ¿Y cuáles van a ser los sueldos, cuotas y aportaciones? Pues de acuerdo al propio artículo 90 de la ley de ISFAN, tendrán una prima mensual del 30%, los saberes militares en activo de acuerdo a su jerarquía. Aquí ya nos tendremos que remitir a cada uno de los artículos y ver qué le va a corresponder. Si le va a corresponder una compensación, un retiro de haber, una pensión vitalicia, en fin. Depende aquí de sus años de servicio y de su edad. ¿Sí? ¿Qué elementos que se incluyen y elementos que se excluyen en su integración? Eso lo maneja el artículo 31 de la ley del ISFAN y nos habla también de que se tienen que retirar con un mínimo de 20 años de servicio para 50% máximo o 45 más al 90% obtener ese haber de retiro. ¿Sí? Y bueno, regímenes, les dije que no existe. No existe, aquí no se habla de un régimen voluntario ni un régimen obligatorio. Pues chicos, esto sería a grandes rasgos la ley del ISSSTE y la ley de ISFAN. Ahora, hubo mucha controversia con la última declaración que hizo el presidente actualmente respecto de las pensiones. Muchos preguntaban qué iba a pasar con las pensiones de los trabajadores de gobierno o de la administración pública. Como ustedes acaban de ver dentro de la ley del ISSSTE, pues no podemos decir que vaya a haber modificaciones. ¿Por qué? Porque hay varios artículos transitorios que se hablan de cómo se van a clasificar, cómo van a elegir o cómo van a quedar a cierta fecha, a cierto año, la forma gradual en aumentar edad, cotizaciones, años de servicio, en fin, todo lo que se refiere a las pensiones de trabajadores de gobierno. Por eso es que se mencionaba que la modificación en cuanto a pensiones que hizo el señalamiento del presidente solamente va a incluir a los trabajadores de empresas particulares. Pero como sabemos, eso sigue en discusión para ver si se aprueba o no, la cual entraría en vigencia hasta el año 2021. Pues chicos, hasta aquí queda su material del día de hoy y con estas últimas leyes damos por terminado su materia de seguridad social. Espero que les haya quedado un poco de información que les sea de utilidad para su vida profesional y diaria. Hasta pronto, chicos.